Muy bien, ya podemos iniciar el evento. Y bueno, en primer lugar, darle la bienvenida a los comentaristas de esta mañana, que es el doctor Lucho Pegoraro, el doctor Néstor y por supuesto al autor Manuel López Sáenz. Y bueno, yo voy a fungir en un primer momento como moderador y al final solamente haré algunos comentarios académica, que es la presentación del libro de Manuel. Nuestro primer comentarista que va a ser el doctor Lucho Pegoraro, y decir que el doctor Pegoraro es catedrático de Derecho Público Comparado en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Bolonia, Italia. Es profesor afiliado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, docente en el doctorado de Derecho Constitucional de la Universidad por 3 universidades. Es director del Centro de Estudios sobre América Latina de la Universidad de Bolonia, Italia. Es una brevísima síntesis curricular del trabajo académico del profesor Lucho Pegoraro. Y bueno, sin más preámbulo, le doy el uso de la palabra para sus comentarios. Audio. ¿Me escuchan? Perfecto. Buenos días a todos. Adelante. Amigos de mi querido México. Siento mucho no estar en físico y compartir, como siempre, un tequila en el Café Tacuba o en otros lugares de Monterrey. Un saludo al amigo Michael y disfrutar de vuestra magnífica hospitalidad. Mi último país visitado fue justamente un día ante el cierre total, México, y he llegado a Italia después de 55 horas viajando del aeropuerto Suárez del ex DF, ahora Estado Libre y Soberano de Ciudad de México. Y es un gusto compartir pocos minutos con la ocasión de presentar el libro de Emanuel, que fue discípulo mío en el curso de Derecho Comparado de Bolonia hace muchos años, y que en este libro demuestra de haber asimilado las categorías y la semántica de la comparación. Ya el título lo demuestra. Y este libro también demuestra que Manuel conoce que se puede hacer varios tipos de derecho comparado, el macro, el micro, pero también el interno y el externo. Y un Estado federal, como también ha demostrado Michael en un artículo que sale mañana, me parece, en la Revista General de Derecho Público Comparado de Justel de Madrid, se puede hacer comparación al interior de entidades federales como Estados Unidos, Brasil, como México. Teóricamente se puede hacer comparación también entre municipios. Se puede hacer comparación incluso entre ordenamientos distintos como Iglesia Católica y Estado. Hay varias maneras. Y esto es un libro de derecho comparado que nos ofrece un marco exhaustivo, sinóptico de la situación normativa de la justicia constitucional local. Solo normativa, ya hemos debatido algunos minutos en la Summer School que se está celebrando en este momento en Bolonia con Manuel, solo normativo, utilizando entonces uno de los 3 formantes principales: la ley, constitución, ley, normas, jurisprudencia y doctrina. No es prohibido, está bien, se puede hacer. Yo también en el pasado, por ejemplo, he estudiado las fuentes del derecho del este de Europa solo analizando
las cláusulas constitucionales. Se puede hacer un estudio sobre la jurisprudencia y solo la jurisprudencia de las Cortes Supremas de cada Estado de Estados Unidos, o sobre tendencias doctrinales. Hay libros que utilizan los 3 formantes, libros que utilizan 2 formantes y libros que utilizan un formante. Si el autor es consciente que el derecho es lo que dicen las cortes, los tribunales, y no solo lo que está escrito en las constituciones, y el lector está avisado, no hay ningún problema. El libro siempre será útil, mejor, muy útil, a ofrecer una base importante en el derecho occidental, la principal, tal vez, del marco normativo sobre el asunto investigado. He dicho que Manuel conoce el léxico de la comparación. No siempre es así. Me pasó hace pocos meses que un estimado colega de otro país, no de México, me ha contestado en un artículo que utilizaba la palabra formante, que dice en castellano no existe. Hombre, existe. Es una palabra específica del léxico de los comparatistas. Es una parte, un elemento que compone ordenamientos, mejor, sistemas en su conjunto. Manuel utiliza también otras palabras de un léxico específico del derecho comparado que, como siempre los comparatistas dicen, tiene poco que ver con el derecho extranjero, que es solo la base para hacer comparación. Para hacer comparación hay que hacer las operaciones justamente desarrolladas por Emanuel López en su libro, es decir, elegir elementos importantes para clasificar, por ejemplo, la composición, el grado de independencia, el acceso y otras, y hacer análisis horizontales para llegar a una conclusión unitaria al final. En este sentido, me parece que el libro de Manuela cumple a lo que el autor quería estudiar. Y finalmente, acerca de la parte formal, entonces el método, se encuentra una propuesta. Y una propuesta siempre provoca dudas sobre la tarea del comparatista. El comparatista debe participar en la norma o describir la norma. Es claro que, siendo un libro de derecho comparado mexicano, se ve que el autor participa de la Grundnorma, que une el sistema en su conjunto. Y es lo que hacen normalmente los constitucionalistas, que estudian la norma en clave de política del derecho, participando a través también sus ideales, su adhesión, su convencimiento de ser un elemento de un conjunto. El comparatista macro, el comparatista que mira de fuera, normalmente es solo descriptivo. Si yo pongo en relación Occidente y Islam y derecho oriental, por supuesto no puedo participar en la norma y en los valores. Simplemente me limito a describir el pluralismo, aunque esto implique renunciar a creencias, no digo a valores, que siempre están atrás, pero a utilizar los valores nuestros como parámetro de evaluación de otras culturas. En la comparación interna, este problema es mucho menor. Es más fácil que se pueda
aceptar en su conjunto. Y la propuesta de Manuel se ve, toma posición en el sentido de llegar a una uniformización de los sistemas de justicia local. Eso plantea algunos elementos para analizar el tema en su fondo. Y el tema es el tema que sé que también el doctor Sagüés lo tratará, pero pienso de otras perspectivas al final, el tema de la relación entre justicia constitucional y federalismo. Parece que lo que describe Manuel sea una realidad caótica, con estados de la Unión Mexicana que eligen un tribunal concentrado, otros que tienden a concentrar en la Corte Suprema, otros donde hay difusión y finalmente, me parece Veracruz, que tiende a eliminar la justicia constitucional. No estoy seguro que sea Veracruz, Manuel me lo confirmará al final. Y bien, la reflexión es que siempre hay una conexión entre federalismo y justicia constitucional. Yo lo he escrito de manera muy dura también en los últimos libros, llegando hasta a crear mitologías totalmente falsas, como la que Estados Unidos nació como modelo difuso. Totalmente desmentido del formante doctrinal, el Federalist, los ensayos de Hamilton y de Madison, donde siempre hacen referencias a sistemas concentrados. Pensilvania, la Corte Imperial, de Maximilian y Suiza. De la propia Constitución, que reserva a la Corte Suprema, único tribunal, la tarea de solucionar los Estados miembros. Y la Constitución no dice nada más. Conflictos entre poderes y conflictos entre Federación y Estados miembros y entre Estados miembros. Los tribunales nacen para solucionar los conflictos. Y así fue en Austria, pero también en Estados Unidos. No existe el modelo difuso hasta tal vez en la guerra civil, con la incorporación del Bill of Rights en los poderes de actuación de la Corte Suprema. Pero se olvida en esta reconstrucción esta unión muy estrecha entre federalismo y justicia constitucional. Y como he recordado también en la Summer School de la semana pasada, Reino Unido y Francia no tienen o no han tenido justicia constitucional justamente porque son o fueron estados concentrados. Y la primera vez que Francia introdujo un control sucesivo fue cuando fue aprobada la ley de descentralización y el Consejo Constitucional, pudo declarar el conflicto entre un estatuto de un territorio de ultramar, con una ley central. Y Inglaterra, cuando instituye la Corte Suprema, cuando se debe buscar un juez neutral de los conflictos basados en los Devolution Acts, los conflictos entre sobre todo Escocia y Westminster. Entonces, el tema de la justicia local tiene mucho que ver con de la justicia constitucional con el federalismo, pero tiene que ver también con otros problemas, es decir, la circulación al interior de una federación de las competencias en materia local y federal, tema que afecta a todos los estados federales, de Alemania
donde los Länderverfassungsgericht tienen muchas competencias respecto a la Constitución federal, al Grundgesetz, a la Constitución estatal, provincial de los Länder, en Estados Unidos, por supuesto, donde casi toda la materia penal es de competencia de los tribunales estatales y no de los federales. Y así en los otros estados federales o descentralizados. No los regionales, porque falta una justicia constitucional en el Estado autonómico local, en el Estado autonómico español, en el Estado regional italiano y también en el Estado, no sabría cómo llamarlo, Bélgica, donde hay 3 distintos niveles de descentralización territorial. Regiones, comunidades ya culturales y comunidades lingüísticas. Cada una que se sobrepone, pero no totalmente, con distintas competencias. Bien, lo que plantea Manuel al respecto del pluralismo de la justicia local mexicana es una ansiedad de uniformización, de dar pistas federales comunes del centro a la periferia, que es una aspiración que demuestra que tienen razón los teóricos del federalismo en sentido dinámico, del federalismo como proceso, más que del federalismo como analizado desde el perfil estático, basado sobre criterios como la soberanía o parecidos. Hay siempre una tensión entre la descentralización y la concentración del poder. Es paradójico, por ejemplo, lo que pasó en Italia, que las regiones lucharon para llegar a una reforma de la parte de la Constitución sobre la descentralización. El día siguiente, cuando el Estado le dio autonomía, inmediatamente fundaron un órgano que se llama Conferencia de las Regiones. Llegan a la autonomía más plena e inmediatamente crea un órgano central que une. Esta es la pulsión que siempre se encuentra estudiando federalismo en general y, en el caso específico, federalismo y justicia constitucional. Con todos los problemas que yo confío que Manuel profundizará en el futuro. Por ejemplo, la vinculatividad el formante judicial de las sentencias centrales. Y otro tema interesante, pero puede ser sí la jurisprudencia, un verdadero tema de los comparatistas, si también la jurisprudencia local va a veces a influir en la jurisprudencia de la Suprema Corte. Como pasó, por ejemplo, aunque no solo respecto al federalismo, con el Bill of Rights de Virginia. El Bill of Rights de Virginia fue un proceso de abajo a arriba. La entidad imitadora que recibió el trasplante fue la Constitución Federal, no al revés. Aunque normalmente hoy pasa el contrario, de arriba a abajo. Pero podría ser una investigación curiosa y divertida ver cuánto la Corte Suprema tiene en cuenta las decisiones de las cortes estatales. No quiero añadir más. Entonces, una apreciación por una base importante para conocer a través de un análisis muy rigurosa de elementos determinantes importantes de la justicia constitucional local en México. Una propuesta para dar un marco común y una invitación al nuestro amigo, excelente discípulo de Michael, mío y tantos otros, Manuel, de seguir enriqueciendo el formante normativo con un análisis de
otros problemas típicos de los comparatistas, es decir, la circulación entre ellos y de abajo arriba o de arriba abajo. Y aquí me callo, agradezco mucho esta invitación. Gracias, doctor Lucho Pegoraro. Vamos a dar entonces paso al siguiente comentarista, primero dándole la bienvenida a los estudiantes de la licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana, que hoy precisamente concluyen sus clases. Y bueno, qué mejor concluir la clase de Justicia Constitucional Local que con la presentación de este libro. Le voy a dar entonces la palabra al doctor Giovanni Asael Figueroa Mejía, que es por todos ya conocido en este grupo. Y bueno, decir que el doctor Giovanni es académico de tiempo completo y coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es doctor en Derecho Convención Europea por la Universidad Complutense de Madrid. Voy a darle entonces la palabra al doctor Giovanni y le pido entonces que habilite su micrófono para escuchar su intervención. Creo que ahí se escucha, ¿verdad, Edgar? ¿Se escucha? Adelante, Giovanni. Bueno, pues quiero empezar diciéndoles buenos días, buenas tardes para el profesor Pegoraro y otros colegas que nos están viendo desde algunos países de Europa. Me congratulo de estar en esta presentación al lado del profesor Pegoraro, quien con su magisterio ha consolidado una fuerte escuela de comparación jurídica en universidades europeas y latinoamericanas. Del profesor Sagüez, quien en algunas clases de la materia que imparto de Derecho en la Universidad Iberoamericana, les he comentado que ha sido uno de los académicos que tanto ha impulsado el desarrollo del derecho procesal constitucional en Iberoamérica. Pero también compartir esta presentación al lado del profesor Núñez, un gran aliado de la incorporación en México del estudio del derecho constitucional comparado. También del profesor Caballero, quien forma parte de una sólida generación de jóvenes investigadores especialistas en control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y por supuesto, de nuestro autor, el profesor Emanuel López, que a pesar de su juventud ya aporta mucho a la ciencia jurídica y es un académico serio, talentoso y visionario, y a quien agradezco que nos haya reunido con motivo de la presentación de su estupenda obra. Antes de analizar el contenido del libro y hacer algunos comentarios, creo indispensable indicar que el control de constitucionalidad local en México ha recibido una influencia de países latinoamericanos como El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Nicaragua, Venezuela y Honduras en la configuración de salas constitucionales, a los que en su estudio sobre el sistema de derechos, magistratura y procesos constitucionales en América Latina se ha referido desde hace algún tiempo el profesor Sagüez. Pero también se han recibido influencias de otros estados federales como Alemania, Argentina y Brasil, que ya contemplaban mecanismos para que los jueces locales, provinciales o estatales conozcan y resuelvan contenciosos constitucionales. Y para comprender el contenido y alcance de estos y otros modelos de justicia constitucional, remito al libro del profesor Pegoraro sobre Derecho Constitucional Comparado, que en su volumen 4 precisamente analiza los sistemas de justicia constitucional. Así tenemos que en México convergen dos sistemas de justicia constitucional. El llamado central, que tutela las disposiciones normativas del orden jurídico supremo del Estado federal, y el denominado periférico, limitado a proteger las disposiciones constitucionales de cada entidad federativa.
Estos dos sistemas obligan a realizar un detenido análisis sobre la tipología de la justicia constitucional mexicana, que debe ser valorada como un todo y entendida como un imperativo del federalismo en nuestro país. Esto es, en un sistema de tipo federal, es indispensable que haya un guardián del ordenamiento jurídico total u originario y una pluralidad de guardianes para cada orden parcial o derivado. Entonces, en México debería de haber, además del sistema federal, 32 sistemas locales para proteger el contenido de la Constitución local. Sin embargo, como en el artículo 116 de la Constitución mexicana, no hay una obligación para que los poderes judiciales locales contemplen mecanismos de control constitucional, cada parte integrante de la federación decide si incorpora o no estas instituciones y además resuelve cuáles concretiza y de qué modo. Basta recordar que a la fecha 23 entidades federativas mexicanas, es decir, el 72%, establecen medios de control constitucional en sus constituciones, pero solo 15 de ellas, que cuentan con leyes de justicia constitucional, sí se pueden promover contenciosos constitucionales, y en las demás entidades federativas, de esas 25 a las cuales he hecho alusión, no se podrían promover estos mecanismos de control constitucional. Precisamente, el libro de Manuel se realiza un análisis sistemático de los instrumentos de tutela constitucional desde una perspectiva de derecho comparado, aplicada al formante normativo y dejando de lado el formante jurisprudencial. Dando algunas pinceladas sobre el contenido de la obra, quiero recordar a Roberto Escarquilla, que al igual que otros comparativistas, ha señalado que los elementos esenciales para introducir una investigación que se precie de ser científica son el objeto, el método y los fines que se pretenden alcanzar. Y en esta obra considero que quedan justificadas las tres vertientes en grado sumo. Por otra parte, en el capítulo primero, se realiza un acercamiento analítico de la investigación a través de la delimitación del problema que alude el título del libro. Es decir, ¿qué es la justicia constitucional local y cómo se desarrolla esta en nuestro país? A lo largo del libro, se va enhebrando el marco constitucional y legal de la configuración de los mecanismos de control constitucional local. Asimismo, se aborda un estudio de los órganos encargados de resolver los juicios. Se analiza la independencia y la duración en el cargo de los magistrados constitucionales. Se patentizan algunas problemáticas. Se incluye un análisis estadístico de las recomendaciones que en materia de derechos humanos se han hecho a las autoridades y se determina su grado de cumplimiento. Asimismo, se establecen una serie de consideraciones que pudieran contribuir a la mejora de la vigente regulación de los instrumentos de control. Entre ellas, cabe resaltar una urgente y necesaria reforma a la Constitución mexicana, que a la fecha el poder reformador de la Constitución, que es timorato, no ha querido realizar. Y el trabajo se ve enriquecido también por las tablas comparativas que se incluyen. Una cuestión que creo está por lo menos implícita en el libro es la de darnos cuenta hasta qué punto se ha producido una circulación de los modelos originales
de justicia constitucional local en relación con los modelos más recientes. Por otra parte, me gustaría hacer alusión a algunas cuestiones más que hay que resaltar del análisis de la justicia constitucional local de nuestro país. Fíjense, se han trasplantado en las legislaciones de algunos estados aquello establecido en el ámbito federal, como los plazos demasiado breves para plantear los mecanismos de control, el porcentaje elevado para que las minorías parlamentarias puedan presentar demandas en acciones de inconstitucionalidad. Por otra parte, también hay que resaltar que ciertas entidades federativas como Sinaloa y Nayarit se adelantaron al ámbito federal al regular figuras importantes para el control constitucional, pues en su constitución o en la ley de control constitucional respectivamente, incorporaron el principio de interpretación conforme incluso antes de la reforma a la Constitución mexicana de junio de 2011. Silvia Bañi, en 2007, publicó un interesantísimo libro denominado La cuestión incidental en el control de constitucionalidad. Y ese mecanismo de control, incorporado primero en Italia y Alemania y después en España, circuló al modelo mexicano bajo el nombre de cuestión de inconstitucionalidad. Pero hay que aclarar que se hizo no en el ámbito federal, sino en el ámbito local. Desde un punto de vista más práctico, no se puede perder de vista que algunas salas constitucionales de las entidades federativas suelen sobreseer todos los asuntos que se les presentan. Y me da la impresión de que lo hacen por comodidad y para no entrar a analizar el fondo del asunto. En otros estados, por falta de trabajo del órgano de control constitucional, este ha tenido que desaparecer, como en el estado de Chihuahua. Muy pocas salas sí han tenido trabajo considerable, como la de Coahuila y Nayarit. Y ello creo que se debe a que quienes se desempeñan como magistrados constitucionales también enseñan en las universidades y motivan a sus alumnos a plantear o asesorar a los entes legitimados para presentar demandas. Otros sistemas de justicia constitucional local, que son la mayoría desafortunadamente, a la fecha no han emitido ni una sola sentencia. Esto sucede en los estados como Tamaulipas, en la reciente creada Sala Constitucional de la Ciudad de México, que tiene funcionando desde diciembre de 2019 y que ni siquiera le ha llegado algún asunto, y no precisamente porque por la pandemia se suspendieron los términos hasta agosto. Esto último creo que ha propiciado que se afirme que quien es nombrado magistrado constitucional local en realidad es un becario del Poder Judicial. Creo que es necesario precisar que la base de esta monografía es la tesis de maestría de Manuel López, quien acertó al elegir el tema objeto de investigación, no solo porque culminó con brillantez sus estudios de posgrado, sino también porque el tema de este libro tiene una gran plasticidad para que su autor siga profundizando y ofreciéndonos análisis novedosos. Pues en el campo del derecho procesal constitucional local siguen abiertos varios frentes, como el de realizar una investigación en la cual se analicen las instituciones procesales que protegen las constituciones locales de los países con sistemas federales. Otra oportunidad, Emanuel, creo que sería desdoblar la investigación e incluir un trabajo empírico de revisión de las sentencias que se han emitido a lo largo de 20 años de justicia constitucional local en nuestro país. Como he tratado de reseñar, no deja de ser problemática la justicia constitucional local
por algunas de las cuestiones que he perfilado y otras que se encuentran o que tienen más bien un fundamento en algunos relativamente recientes lamentables pronunciamientos de la Suprema Corte Mexicana, que lejos de motivar a los jueces constitucionales locales para que respeten no solo el contenido de la Constitución Federal, sino también el de las constituciones locales, frenan el control de constitucionalidad periférica, al grado de que sigue teniendo aplicación una frase que en alguna ocasión le escuché a don Gudiño Pelayo, que hacía referencia a lo confuso del control difuso de la Constitución en las entidades federativas. En fin, los comentarios que he hecho, tal vez demasiado simplistas, pero creo que en cierta medida útiles para realizar un acercamiento al objeto de estudio de este libro, requiere desde luego de varias precisiones más que posiblemente serán abordadas por los demás comentaristas y por el propio autor. No me resta más que felicitar nuevamente a Emanuel por esta gran aportación que realiza al derecho procesal constitucional y al derecho comparado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Giovanni. Cuando comenzamos a hacer el diseño de la presentación, Emanuel me pidió solamente un favor, que los comentaristas fueran personas muy cercanas a él, sus maestros, y bueno, ya escuchamos a 2 maestros de Emanuel, y vamos a escuchar a un tercero, que es el doctor Michael Núñez, y que también daré una brevísima síntesis curricular para no usar su tiempo de intervención. El doctor Michael Núñez es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Michael, le doy el uso de la palabra. Pues muy buenos días en Latinoamérica, también sé que allá en Argentina es de día, y muy buenas tardes al doctor Pegoraro y al doctor Viola, que están allá en Italia, esperando una deliciosa polenta para celebrar esta presentación. Es un honor para mí poder estar en esta presentación del libro, que como ha dicho el distinguidísimo profesor Giovanni, tiene un elemento de profesores de primera línea, evidentemente refiriéndonos pues al doctor Lucho Pegoraro, que es, como él lo ha señalado, lo suscribo totalmente, un profesor cuya influencia tanto en Europa y muy especialmente en Latinoamérica ha generado una especie de boom del derecho comparado que mucha falta le hace a América Latina. Y el doctor Néstor Pedro Sagüez, a quien pues es un referente, es doctrina obligada para toda Latinoamérica y por supuesto también muy conocido en Europa, pero en América Latina evidentemente es uno de los referentes más importantes en materia de derecho constitucional. También agradezco mucho la presencia del profesor Caballero González, a quien pues forma parte de los profesores investigadores de la Universidad Iberoamericana, a la que tanto aprecio, y pues a todos los colegas un gran saludo, y a mi muy querido maestro Manuel López, un saludo muy cordial y felicitarlo desde ya por este excelente libro. Llevo desde que lo publicó felicitándolo, pues ahora lo hago públicamente. Felicito por este trabajo. Es un libro sobre derecho procesal constitucional, justicia constitucional, como se prefiere decir en Italia, y la verdad es que se agradece este tipo de trabajos, y al final quisiera hacer una puntualización donde se demuestra esa gratitud. Pero se agradece este tipo de trabajos porque, como ha señalado ahorita el profesor Giovanni, el sistema
el sistema de justicia constitucional en México es complejo y el local lo es más. Yo quisiera hacer algunas puntualizaciones de la importancia que tiene este tipo de investigaciones y los problemas al que se presenta. Como bien dice el doctor Pegoraro, es válido y es muy útil la utilización de un solo formante. En este caso, el maestro Emanuel López utilizó el formante legislativo para poder ver los diseños de justicia constitucional que presentan los estados y poder, a partir de él, tener los elementos cognoscitivos para poder hacer los juicios críticos, los que ya dan ese salto del cual ha advertido el doctor Pegoraro, de empezar a juzgar con unos parámetros valorativos, no personales, sino los valores que tiene el constitucionalismo mexicano, por lo menos en la presentación de su trabajo. Esto nos va a llevar a otras problemáticas que creo que son comunes a América Latina, pero que en México, que es el caso en cuestión, presentan evidencias dramáticas, diría yo. Primero, que las instituciones constitucionales, como todas las instituciones jurídicas, presentan dos elementos, la relatividad y el paralelismo. Esa relatividad que tiene que ver con y que es lo que permite una comparación, que las instituciones nunca están igual en todas las partes. Presentan esas relatividades que dan lugar a un pluralismo, al que se refería también mi querido maestro Pegoraro. Pero tiene un elemento trascendente, que es el que permite que aparezcan los nexos comparativos. Y esa trascendencia evidentemente obedece también a un tema que a veces se desprecia en el derecho constitucional, pero que tiene que ver con los elementos históricos, ¿no? Entonces, el Estado constitucional mexicano, por lo menos desde el punto de vista de lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y de lo que plantea la doctrina más autorizada, aparentemente es un Estado, está en el elemento que se llama Estado constitucional, es decir, con la cláusula llamada Estado social y democrático de derecho. Y eso apunta a un principio que es el de supremacía constitucional. Si a eso le adjudicamos que también se presenta como un Estado federal, a partir de un pacto que establece la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pues tiene que ser unos elementos para comprender de por sí la importancia de establecer sistemas de justicia constitucional local. Entonces, por lo siguiente, hace poco, bueno, mentira, hace poco no, hace unos años, en Jalisco, el magistrado Herrera Palazzo del tribunal, hoy jubilado, en retiro, magistrado en retiro, del Tribunal Superior de Justicia, hacía un trabajo que tuve el honor de dirigir, donde establecía que si en Jalisco, la hipótesis era que si en Jalisco no había justicia constitucional, la labor que hacía el Tribunal Superior de Justicia era eminentemente de un tribunal de casación. Si eso es así, estamos diciendo que la defensa de la Constitución del Estado de Jalisco, como muchos otros estados, estaba supeditada solo a la defensa que haga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso quiere decir que está bien o está mal, como dice el doctor Pegoraro, no nos metemos en ese tema. Simplemente en esa época señalábamos que son tribunales que obedecen una lógica legicentrista. Es más, incluso entre las propuestas que creo que son importantes ver, para la línea de investigación que ha iniciado Emanuel, no solo desde la tesis de maestría, sino, lo comentaré también, la tesis de licenciatura de Emanuel, que es un elemento, es un aporte enorme al constitucionalismo local, de la cual comentaré en breve. Entonces, el problema está en que los excelentes consejos que le acaba de dar mi amigo, el profesor Giovanni a Emanuel, va a presentar algunos escollos cuando, por ejemplo, en materia de los formantes jurisprudenciales se encuentre, no lo he hecho yo, la tarea te la pusieron a ti, Emanuel, no me toca a mí, verás tú
cuánta jurisprudencia consigues en materia local. Creo que va a ser muy poca, muy poca. Hay tribunales superiores que cuando la han ejercido lo han hecho para sobreseer, olvidándose del principio pro actione. Entonces yo creo que ahí tienes una tarea interesante. ¿Por qué? Porque en esa visión de Lowenstein de constituciones normativas, semánticas, nominales, que era una visión sociológica que hacía el gran jurisconsulto alemán, en América Latina, que eran de los años 50 del siglo pasado, en este siglo se presenta gravemente en América Latina. Y corremos el riesgo, los que hacemos investigaciones, sobre todo los comparatistas, de no tomar en cuenta los formantes y esa incomunicación de los formantes. Es decir, la jurisprudencia dice una cosa, el formante legislativo dice otra, y la doctrina felizmente anda diciendo otra, sin que entre ellos haya una verdadera comunicación. Y pues parece que terminamos haciendo lo que dicen los alemanes, Verfassungslyrik, es decir, poesía constitucional. Y eso es lo que creo que sucede en las constituciones locales de México. Son poesía constitucional. Tenemos un problema con el audio del doctor Michael. Para ver en cuántas universidades se estudia constitución local. Es decir, estamos en el estado de Nuevo León y los alumnos, cuando se gradúen de abogados y salen, se enteran que hay una constitución en el estado de Nuevo León. Y así nos va. Entonces, el aporte que hace en ese sentido un trabajo como del doctor Emanuel nos permite a los profesores de Derecho Constitucional de entidades federativas poder observar, tener elementos cognitivos de ver lo que está pasando entre otras entidades federativas. Para ver, que creo que la respuesta puede anticiparse o intuirse negativa, podremos ver que esa situación de laboratorios que dice el ANTAR, que son los estados y que se reproduce en la federación, no está muy clara. Por otro tema, porque también habrá que analizar el criptotipo que tiene que ver, el criptotipo, ese formante no verbalizado, que también existe en español, pero habría que ver el criptotipo que tiene que ver con el temor de los sujetos procesales que quieren asistir a la justicia constitucional de irse al constitucionalismo local. Es decir, si pueden ir directamente a la justicia constitucional federal, lo hacen. Hace poco, aquí en el Estado, en temas donde podía irse en controversias constitucionales, en el Estado de Nuevo León se ha preferido irse a la vía del amparo. ¿Por qué? Eso tendrá que hacerlo el estudio, pero hay un criptotipo claro. La tendencia a buscar primero la justicia federal. Los motivos no interesan a quien les habla aquí. Es un hecho que habría que estudiarlo y después ver con qué método vamos a aprender ese fenómeno. Entonces, porque puede suceder que tengamos todo un diseño normativo, pero las posteriores investigaciones demuestren que estamos frente a constituciones nominales, que realmente no significan, no son esa Grundnorm que dicen los alemanes, sino que son consideradas una ley, una especie de código constitucional de los estados. Y si me apuran y una investigación más allá, a lo mejor vamos a terminar descubriendo que Mortati tiene razón y que tenemos constituciones materiales que están operando al margen del diseño normativo, cosa que es muy grave y de eso nos ha advertido ya el doctor Lucho Pegoraro. El otro punto tiene que decir que con el caso de Emanuel, desde muy joven es una persona, tuve el honor de verlo de investigaciones jurídicas y criminológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Derecho y Criminología, y desde que lo conocí, me sorprendió que veía la fuerza del... No, eso es la Guerra de las Galaxias. No, lo que me sorprendió de Manuel desde el principio era la disciplina. Cuando él dijo que quería estudiar en Bolonia y había un programa de
intercambio, Emmanuel le dije, pues tienes que aprender el idioma. Ah, perfecto. Y se puso de una vez a estudiarlo. Hoy por hoy me siento muy orgulloso que en algunos trabajos que he tenido el honor de coordinar, él ha apoyado a hacer traducciones del propio doctor Pegoraro y de otros colegas. Ha tocado a Emmanuel hacer la traducción, que le agradezco mucho, y unas traducciones aprobadas por los propios autores que las felicitan y prácticamente no le hacen correcciones al maestro Emmanuel. Luego presenta y se va a Italia, donde pues, lo recibe el doctor Pegoraro con esa bonomía, pero al mismo tiempo rigurosidad académica que tiene, una combinación explosiva. Pues lo recibe y lo pone a estudiar ese último año de la carrera, donde saca las máximas calificaciones. Y eso nos permitió también en la universidad seguir defendiendo la importancia de este tipo de intercambio en la formación de juristas que luego vengan a aportar a México con responsabilidad sobre el tema que nos... Son las cosas que solo le pasan a mí y al Pato Donald. Pero bueno, lo cierto es que la rigurosidad lo llevó a presentar su trabajo en Bolonia. Era mi trabajo estar pendiente de cómo iba evolucionando. Eran puras alegrías para mí, para los que defendíamos este proceso de internacionalización en la Facultad de Derecho y Criminología, porque Emmanuel regresó aquí y luego lo teníamos como una especie de modelo, iba para todos a defender la importancia para que explicara su experiencia, y la verdad es que ha sido algo maravilloso en ese sentido. Cuando decidió hacer su tesis de licenciatura, él optamos, Emmanuel y un servidor en calidad de asesor de la tesis, trabajar un poco lo que había ido aprendiendo en Italia, y era un trabajo en 2 capítulos. Él iba a comparar, era una micro comparación en este sentido, iba a comparar a la justicia constitucional local de Coahuila con la justicia constitucional local de Nuevo León, si no me equivoco. Pero a partir de un primer capítulo, una primera parte, que era estudiar el método. No, perdón, me equivoqué, no fue la comparación, ese fue después otro trabajo. El de la licenciatura era analizar la justicia constitucional de Coahuila a la luz de los elementos que sobre justicia constitucional había explicado el doctor Pegoraro. Entonces, una primera parte era un estudio de la justicia constitucional comparada del doctor Pegoraro, y una segunda parte era el análisis de la Constitución de Coahuila en sí, que tenía elementos muy interesantes, incluso contradictorios, que Emmanuel supo advertir. Como lo hace en este libro, es un libro que, si bien usa un solo formante, no lo usa de manera neutra. Describe, pero sí toma posicionamientos críticos, como el que hace a la justicia constitucional en la Ciudad de México, donde advierte que en materia de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los instrumentos procesales de justicia constitucional que establece la Constitución de la Ciudad de México bien podrían ser inconstitucionales y que requerirían de una reforma constitucional. Bueno, eso también lo hizo en Coahuila, donde coexiste el control difuso en la Constitución de Coahuila desde el 2003, si no me equivoco, Emmanuel, 2004. El control difuso junto con el control concentrado por incidencia. Tiene las 2 posibilidades cuando normalmente no coinciden. En definitiva, eso creo que es de los elementos más importantes que Emmanuel ha ido haciendo desde que comenzó en licenciatura, a defender la importancia del constitucionalismo local, que será la verdadera garantía de que las constituciones locales no sean vistas hacia adentro de las entidades federativas
como constituciones nominales en el sentido que le da Lowenstein, y hacia la Federación y hacia la Suprema Corte de Justicia como unas leyes locales más. Tan es así que no vean ustedes, por ejemplo, lo que la construcción que ha hecho el Tribunal Constitucional Español sobre lo que considera a los estatutos de autonomía. Las constituciones locales tienen una importancia tremenda y nosotros nos encontramos en situaciones donde se frenan reformas constitucionales porque no están de acuerdo a ciertos lineamientos que hacen órganos constitucionales autónomos. A ese nivel de desdibujamiento del sistema de fuentes estamos, y a ese nivel de necesidad de justicia constitucional nos encontramos. De modo que lo que presenta Emmanuel no es de extrañar que haya suscitado la preocupación y el interés de los actores políticos. Su trabajo de licenciatura fue publicado en la revista, en dos partes, en la revista Judicatus, que es una revista del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, el cual, por cierto, ya a partir de controversias constitucionales presentadas por la Fiscalía, ya se ha pronunciado en materia de controversia. Ya hemos dado por lo menos los primeros pininos. Muy tímidos, por cierto, porque las primeras acciones de inconstitucionalidad fueron desechadas de plano. Y aparte de eso, existe, insisto, esa visión de que quien presenta una acción de inconstitucionalidad va en contra de la ley. Entonces, hay una mitología de la legislación, como diría el gran Paolo Grossi. Y ese trabajo de Emmanuel, refiriéndose a la justicia constitucional local y al estudio de la importancia, ha seguido, como ya lo resaltó el doctor Giovanni, con su trabajo de maestría, que es publicado precisamente por la editorial de la Cámara de Diputados, a quien ha visto el interés porque reconoce, o quiero pensar que reconoce, la importancia de ese diálogo entre formantes doctrinal y legislativo y jurisprudencial que debería existir, ya no como investigación estrictamente técnico-jurídica, sino como investigación propia de la ingeniería constitucional, a la cual Emmanuel también le está dedicando sus mejores esfuerzos intelectuales para coadyuvar a una mejor construcción de las instituciones y para un fortalecimiento de las relaciones constitucionales que evidentemente en México y en América Latina no pasa por su mejor momento. De tal suerte que no me resta más que felicitarlo, decirle que como maestro, en el sentido de acompañarlo, el maestro aquí, pues, te lo he dicho, Manuel, solo y acompañado, el maestro es el doctor Pegoraro, pero en este acompañamiento que yo he hecho de Manuel, creo que la verdad podemos decir que tu juventud no ha sido impedimento de tu disciplina, y algo muy bueno que le has aprendido también al doctor Pegoraro, la humildad. Dice Santa Teresa de Jesús que humildad es verdad. En la academia no abundan los ejemplos de humildad, ¿no? La soberbia que envanece a quien usa del conocimiento una especie de gran erudito y no de colaboración con los demás, no es tu caso. Tú eres una persona que ayudas a los colegas, ayudas a los discípulos, ayudas a tus maestros. Ahí tengo otra traducción, bueno, después hablamos. Y entonces, pues en ese sentido te agradezco, te felicito y felicito esta oportunidad que nos han dado de poder conversar contigo y poder estar al lado de tan eminentes figuras. Sobre todo a don Pedro, que estoy loco por escucharlo ya, y a mi maestro queridísimo Lucho Pegoraro. Giovanni, también a ti, un saludo. Maestro Caballero, gracias por ser nuestro moderador y por tener el honor de conocerlo. Quedo esperando a oír a los colegas que me van a preceder en esto. Me va a suceder en esto. Gracias. Muchas gracias, doctor Michael. Creo que el evento se está tornando
sí muy metódico, pero también muy emotivo. Acabamos de escuchar a uno de los maestros forjadores de Manuel desde la licenciatura. Y bueno, decir que todo trabajo académico precede de una gran influencia de maestros. Bueno, vamos a darle entonces la palabra al doctor Néstor Pedro Sagüez. Y en lo personal, me alegra mucho su presencia. Hace 12 años que inicié mi formación como investigador. Uno de los primeros autores que leí sobre el derecho procesal constitucional por consejo del doctor Ferrer MacGregor fue precisamente el doctor Néstor Pedro Sagüez, que me atrevo a decir que es el procesalista más importante en la actualidad en Argentina y es un gran referente en América Latina y que en México seguimos mucho su trabajo. Voy a leer una muy breve síntesis curricular. El profesor Néstor Pedro Sagüez es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, catedrático de la Universidad Católica de Argentina, es profesor de posgrado en la Universidad Panamericana de México y en las universidades Castilla-La Mancha y Cádiz, España, Pisa y Bolonia en Italia. Ha recibido 13 doctorados universitarios honoris causa. Preside el Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional y presidente honorario de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. El doctor Néstor Pedro Sagüez, es un lujo tenerle esta mañana aquí en México. Le saludo en Argentina y bueno, le doy el uso de la palabra. Nada más tenemos que activar el micrófono, doctor. ¿Ahora? ¿Estamos? Muy bien. Bueno, comencé diciendo que el lujo es para mí estar ante ustedes, compartir un momento tan grato como es la presentación de este libro. Lo único que voy a reprochar es lo excesivamente generosos que han sido conmigo en sus juicios. Bueno, con esta salvedad voy a formular algunos comentarios a la obra que hoy tengo también el placer de presentar, el libro de Emanuel López Sáenz sobre la justicia constitucional local en México y la propuesta de una enmienda a la Constitución Federal para consolidarla, es decir, mejorarla. Las cosas no surgen siempre espontáneamente. Es un estudio de derecho comparado, como también lo subraya el subtítulo de la obra, y tal vez nos ayuda a entender esa vocación comparatista del autor, el hecho que ha transitado por escenarios tan distintos, no obstante los pocos años que tiene. Es decir, egresado como licenciado en Nueva León, luego la maestría en la Universidad Autónoma del Estado de México, estudios de especialización en Guadalajara, luego el salto al viejo mundo, Bolonia, Castilla-La Mancha, Universidad Complutense, entre otras. Bueno, es decir, ha asolado varios sitios, pero esto evidencia una vocación hacia lo distinto. Y ahí está tal vez el secreto del derecho comparado. Porque el que hace derecho comparado es alguien que le gusta conocer cosas diferentes y que no se conforma solamente con la comarca local. ¿Eso se tiene o no se tiene? Es un don, una cualidad, puede ser un vicio también, puede ser un vicio, pero en este caso creo que llega a la condición de virtud. Es decir, esa predisposición para acceder a lo diferente explica mucho el sentido de la obra, que esta vez va a detenerse en el mercado local mexicano, comparando la justicia constitucional existente en los estados de la Federación
y su eventual regulación por una reforma constitucional federal. Bueno, vamos a partir del supuesto que para el derecho constitucional el Estado federal ha sido siempre un Estado problema. No es algo simple, precisamente no es un Estado simple, es un Estado complejo. Todavía discutimos si es un Estado de personas o un Estado de estados. No siempre fue delineado, en realidad fue dibujado al compás de los acontecimientos. En Estados Unidos pasa de una confederación a una federación con contornos todavía no decididos y con preguntas que hasta hoy conservan actualidad. Por ejemplo, una pregunta que costó 500.000 de muertos fue si los estados federados, las entidades federativas, podían o no separarse del Estado central. Ustedes dirán, bueno, eso ya está perfectamente aclarado. No. Esta semana el gobernador de la provincia de Mendoza, en Argentina, ha sugerido la independencia de esta provincia ante lo que él llama desaciertos del Estado central. Es decir, probablemente esto concluya en una anécdota histórica, pero de todas maneras advierto que las dificultades para entender el Estado federal persisten. Esta obra tiene evidentemente dos dimensiones. Una dimensión es descriptiva, la que se hace en los 2 primeros capítulos, o 3, en torno a cómo está estructurada la jurisdicción constitucional en los distintos estados mexicanos, cómo se designan a sus miembros, cuáles son las condiciones, cuál es el ranking de calidad de los tribunales locales en materia de capacitación, en materia de legitimidad de estos organismos, en materia de competencias para procesar problemas constitucionales. El estudio que realiza aquí Manuel, lo mismo el que hace en la segunda parte cuando ya alude más directamente a los procesos constitucionales aplicables en cada una de estas jurisdicciones, es realmente minucioso y detallado. Mi idea es que eso se hace cuando uno tiene menos de 30 años, porque el esfuerzo que significa haber asumido todo ese tan abundante material normativo, sistematizarlo en determinadas categorías, como por ejemplo tipología de procesos, control difuso, control concentrado, cómo se designan, cómo se remueven, cómo se miembran, cuál es el grado de independencia, es realmente, o evidencia realmente, un empeño, hasta una sana tosudez investigativa que solamente puede desplegarse cuando uno tiene la energía como para emprender un trabajo de esa magnitud cuantitativa y cualitativa. Estos cuadros sinópticos abarcan numerosas páginas de la obra, no sé si superan la mayoría, tal vez más de la mitad, quiero decir, pero constituyen, a partir de este momento, una guía práctica para cualquier lector de la realidad constitucional mexicana y algún extranjero, puede ser mi caso, interesado en conocerla, de tal manera que, aunque más no sea, solamente, y no es solamente, pero aunque más no sea desde esta dimensión del libro, se nos convierte en una obra de acceso no solamente conveniente, sino indispensable para, desde el punto de vista cognoscitivo, acceder a la situación jurídico-constitucional de la jurisdicción constitucional en los estados de la Unión Mexicana y también, por supuesto, de la ciudad autónoma o Ciudad de México, como se la quiera denominar. Pues bien, la obra tiene entonces en su dimensión descriptiva, digo, un grado de exhaustividad, el hecho de abarcar de manera tan completa, tan circunstanciada toda esta temática que como conclusión diría que un investigador serio no puede prescindir de este libro hoy si es que quiere
hablar, si es que quiere opinar, si es que quiere conocer la temática a la que nos estamos refiriendo, que es la Constitución, el tratamiento de la justicia constitucional en las diferentes partes de la Federación Mexicana. Ahora bien, el libro avanza y ya tiene una parte de propuestas, de proposición, que aquí se ha ya presentado en parte por algunos de los expositores precedentes. Y aquí sí entramos en un terreno difícil, un terreno complejo, un terreno muy político. No hay una sola forma de Estado federal. Si algo caracteriza al Estado federal es su policromía, es su variedad. Y la variedad es una de las bases de legitimidad del Estado federal. Es decir, en el Estado federal hay realidades distintas. Debemos asumir que la condición de federal de un Estado, y México lo puede decir, y Argentina lo puede decir, y Estados Unidos lo puede decir, no es un acto de especulación académica, sino es producto de la necesidad política. Es decir, si no fueran federales, Estados Unidos no existiría. Si no fuera federal, México tampoco existiría. Si no fuera federal, Argentina tampoco podría existir, fácticamente. De ahí que estamos ante un presupuesto que tenemos que cotizarlo debidamente. El Estado federal no está para ser Estado único, si no se transformaría en Estado unitario. El Estado federal está para absorber realidades diferentes y soluciones jurídico-constitucionales distintas. El autor detecta una serie de virtudes, pero más todavía una serie de falencias en la dinámica, en el diseño, es decir, tanto en la anatomía como en la fisiología de la jurisdicción constitucional en los distintos estados. Bien, eso no pasa solamente en México, claro está. Aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, será algo un poco irónico, pero es algo real. En todos los escenarios federales, en Estados Unidos principalmente, pero también en Argentina, también en México, hay defectos, hay vicios, hay problemas estructurales. Algunas veces los vicios son ocultos, son los vicios redivitorios del federalismo, pero en los hechos, a la corta o a la larga, se evidencian. ¿Cómo remediar las falencias de los tribunales locales en materias de jurisdicción constitucional? Una solución sería una mezcla de resignación cristiana y fatalismo oriental. Y decir, bueno, si las cosas no están bien, ¿qué le vamos a hacer? Así es el federalismo. Los distintos estados, las distintas provincias, los distintos países, para hablar en alemán, pues tienen sus estructuras, algunas funcionan bien, pocas, muchas regularmente y numerosas mal, pero así son las cosas. Y como dijo alguna vez la Corte Suprema de Estados Unidos, la Constitución no puede ignorar la realidad de las cosas. Si son así, son así. Esa es una actitud conformista, claro está, muy realista, muy practicada por los demás. La otra alternativa es vamos a mejorar. Es, claro, el ánimos que inspira este libro. Entonces la idea es vamos a consolidar, vamos a perfeccionar las estructuras de jurisdicción constitucional locales a través de una enmienda o reforma constitucional federal. Bueno, esto hace recordar a Molière, ¿no? El médico a palos, parece ser. Señores estados, señoras provincias, si ustedes no resuelven sus problemas bien, como no lo han hecho muchas, algunas sí, entonces el Poder Federal corta el paño, mete su tijera o su puñal, como lo quieran ver,
y podría poner las cosas en vereda. En materia de regulación de jurisdicción constitucional local, en general, las constituciones federales no se entrometen mucho en el ámbito local. Guardan silencio, dan algunas directrices. El autor se queja. La Constitución Federal dice muy poco al respecto. Deja mucho en manos de los que en México se llaman las soberanías interiores de los diferentes estados. Y esto parece no haber dado buenos resultados. Vamos entonces a impulsar la actuación constituyente federal en la corrección de esos vicios. ¿Es posible que el Estado federal remedie falencias locales? ¿Es jurídicamente viable? Bueno, sí. Respuesta teórica, claro está. El poder constituyente federal es fuente de los poderes constituyentes locales, no la inversa. De tal manera que el Estado federal puede corregir, puede vigilar el comportamiento constitucional de los diferentes estados o provincias. Por ejemplo, la Constitución Argentina de 1853 indicaba que todas las constituciones, hablando en jerga mexicana, estaduales o estadales en lenguaje venezolano, debían ser sometidas a la revisión, corrección o aprobación del Congreso Federal. Claro, eso no hablaba mucho en favor de un país federal, ¿no? Sino de un país centralizado. De hecho, que el Congreso Federal revisó, corrigió, enmendó entre 1853 y 1860 una serie de constituciones locales. Bueno, no es eso lo que propone el autor lo que propone es dictar una serie de reglas constitucionales, federales, de regulación de la jurisdicción constitucional local. Digamos que sería una especie de algo a lo brasileño profundizado, ¿no? Con mayor actuación del constituyente federal. Bien, es una alternativa viable, desde luego. Claro que en derecho nada es gratis, todo tiene su costo jurídico-político. En la medida en que el Estado federal, valga la expresión, federalice temas constitucionales locales, como sería aquí en materia de jurisdicción constitucional local, en alguna medida, en esa proporción, el país se unitariza. Y esto tiene también sus costos. Esto tiene también sus precauciones, tiene también que asumir todas las consecuencias que pueden derivarse de ello. Por ejemplo, es apropiado exigir que todo Estado tenga una sala constitucional. ¿Qué pasa si un Estado opta por erigir un tribunal constitucional extrapoder, no sala constitucional, extrapoder en su interior? Ocurrió en Argentina en 1990 con la Constitución de Tucumán, que planificó un curioso y casi circense Tribunal Constitucional, cuya mayor virtud fue que nunca se implementó y que fue derogado en la siguiente reforma constitucional provincial local. Pero es una alternativa viable. En Argentina, la única provincia que permite a su Corte Suprema o Tribunal Superior erigir una sala constitucional es la de Santiago del Estero. El resto no menciona esa alternativa, lo cual no puede no significar que esté prohibida en el ámbito local. Todo lo contrario. Pero ven ustedes que aquí la respuesta ha sido diferente. En síntesis, la tesis, porque es una tesis, como bien se advirtió en anteriores exposiciones, está muy bien presentada, está muy bien sostenida. El lenguaje empleado es claro, es concreto. La obra es ágil,
es de lectura accesible, sencilla. Puede consultarla tanto un estudiante como un egresado de Derecho. Me atrevo a decir que no podría faltar en ninguna biblioteca de las facultades de derechos existentes en la Federación Mexicana. Tampoco debería faltar en ningún tribunal superior de los estados, ni por supuesto en la sede de la Corte Suprema o Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por lo tanto, es una obra que podríamos llamar con sinceridad de consagración. Es decir, es una obra que, como bien se ha dicho aquí también, no significa la culminación de la tarea de nuestro amigo Sáenz López, sino un feliz punto de partida, aunque no es solamente tal, porque ya Emmanuel ha publicado, bien se han citado aquí otras monografías y colaboraciones, incluso en Argentina hemos tenido el gusto de incluir en la revista del Centro Argentino de Derecho Procesal Constitucional una interesante contribución y aporte en torno a México que ha despertado interés en nuestros medios. Creo que con esto termino mi exposición y concluyo con unas calurosas felicitaciones por el trabajo asumido. Muchas gracias, doctor Pedro Néstor Sagüez. Y bueno, finalmente, Emmanuel me pidió hacer una serie de comentarios de su libro. No es tan común que un moderador en una presentación de libro haga comentarios. Mi trabajo únicamente consistía en moderar a las personas. Y lo haré por una razón. El libro que tengo en las manos y que ya está disponible para descarga para todas las personas que están visualizando el evento, lo recibí al finalizar un congreso precisamente sobre justicia constitucional local. Lo recibí de manos de Manuel en el Azul Histórico del Centro Histórico de la Ciudad de México, y cuando me lo dio, me pidió que estuviera presente en la primera presentación, que es la primera presentación pública que se hace, porque hace algunos días se presentó en la Escuela de Derecho Comparado de Bolonia. Y bueno, esta petición de Manuel de presentarlo tuvo de alguna manera la fortuna de que lo hiciéramos con un mezcal en la mano derecha y comprometiéndome a presentarlo. Entonces, para las personas que son de otras latitudes, cuando una persona en México se compromete con un tequila o con un mezcal en la mano, adquiere fuerza de ley y es pacta sunt servanda. Entonces, ese es el motivo por el cual voy a vertir solamente algunos comentarios. Los primeros van a ser de orden metodológico. En 5 puntos voy a hacer una radiografía del libro de Manuel. Bueno, decir que el libro está impreso en 213 páginas, que tiene una división lógica de 3 capítulos. En el primer capítulo observarán el marco teórico de la obra, que se refiere a la justicia constitucional local, que va de las páginas 29 a 36. Un segundo apartado de la obra contiene el problema de la investigación de la tesis, es decir, llevar a cabo la propuesta
Manuel, toma la palabra, tú, esperando al moderador. Ah, aquí está. Aquí Listo, está. ya se pudo conectar otra vez. Bueno, tuvimos un problema de conexión. Bueno, les estaba comentando que en la segunda parte del comentario metodológico se observa la influencia de sus maestros. Ahora, por lo que hace a la tercera parte del aspecto metodológico, hay que decir que el libro está construido a partir de 19 fuentes documentales. 19 fuentes documentales donde destaca para la construcción del marco teórico los postulados de Héctor Fixamudio y de Eduardo Ferrer MacGregor. Por lo que respecta al orden comparativo, está presente la doctrina de Rodolfo Sacco y, por supuesto, de Lucho Pegoraro. Aparecen 86 citas en el trabajo de Manuel. El 60% son citas de referencia y el 40% son citas en las que el autor propiamente aporta más información. Destaca de la investigación el uso del método comparado al analizar el formante legislativo de 32 entidades federativas. Esto es una breve radiografía metodológica de la construcción de la obra y voy a cerrar mis comentarios no como metodólogo, sino como amigo de Manuel. Creo que siempre que los jóvenes investigadores empezamos a redactar un libro o empezamos a escribir nuestras primeras obras, primero nos llena de mucha ilusión y de mucha alegría empezar a escribir. Y esta escritura nunca viene sola. Siempre se construye a partir de la influencia de nuestros maestros. Voy a hablar en el caso personal que los académicos que integramos al Derecho Procesal Constitucional en México y que somos de la escuela del doctor Ferrer MacGregor, pues tenemos no solamente en él, sino en sus maestros, un apoyo titánico para construir nuestras investigaciones. Creo que Isaac Newton señaló que si vio más allá de los hombres fue porque estaba aupado a hombros de gigantes. Creo que lo mismo sucede cuando somos jóvenes investigadores, cuando empezamos a redactar nuestras investigaciones, siempre el agradecimiento hacia nuestros profesores. Y bueno, finalmente voy a cerrar mi intervención diciendo lo siguiente. En la primera parte de la obra, ¿sí? Observamos el agradecimiento de Manuel hacia muchas personas, a su mamá, a sus hermanos, a sus amigos, a sus maestros, en los que evidentemente Manuel encuentra un soporte para todas aquellas noches en las que seguramente estuvo estudiando alejado de las personas, estuvo escribiendo alejado de las personas que más quiere, y bueno, esta presentación se convierte en una fiesta para todos aquellos que tuvieron que soportar los silencios de Manuel. Y bueno, Manuel, de nueva cuenta, mis felicitaciones para ti. Es un gusto haber vertido estos comentarios. Fue un verdadero placer ser el moderador de esta presentación. Y bueno, fue ya una obligación cumplida que teníamos pendiente. Y bueno, vamos a darle la palabra al autor, que es de alguna manera quien queremos escuchar sus palabras. Y bueno, Emanuel, te cedo el uso de la palabra. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Yo les agradezco muchísimo a todos los que me han antecedido en el uso de la palabra, a mis maestros, no solo maestros académicos, sino a lo largo de estos años también maestros en muchos otros aspectos de la vida, con sus consejos, con la convivencia y con la orientación. Por eso mismo creo que no solo se restringe en el ámbito académico
la forma en la que yo me refiero a ustedes como maestros, sino muchísimo más amplia. Por eso para mí es un gusto, me pone muy contento estar con todos ustedes. Agradezco infinitamente la bondad y generosidad de todas sus palabras hacia mi persona y también hacia la obra, hacia la investigación que he realizado. También quiero agradecer y quiero saludar a todas las personas que nos están sintonizando por el Facebook Live a través de las plataformas que nos escuchan y nos ven, familiares, amigos, colegas, que si no fuera a través de esta plataforma una presentación en vivo, físicamente no hubiera sido posible que estén presentes muchas de ellas y tampoco hubiera sido posible que estuviéramos presentes todas las personas con las que comparto esta escuela, yo de manera temprana y apenas iniciando mis investigaciones a través de grandes como ustedes que aprecio y valoro. Ya decía en su intervención el doctor Néstor Pedro Sagüez que las cosas no surgen de manera espontánea y creo que es así porque a lo largo de estos más de 10 años que he empezado a conocer en diferentes etapas a cada uno de ustedes, han simbolizado momentos de reflexión académica y momentos de reflexión personal en diferentes momentos de mi vida. Entonces, quiero dividir, o más bien quiero alternar mi intervención de dos maneras. Ir de manera cronológica desde un ámbito personal, de la forma en la que fui conociendo a cada uno de ustedes, porque realmente fue de manera muy concatenada cómo se fueron dando los hechos, y al mismo tiempo ir haciendo algunos comentarios de la obra y contestando o comentando sobre las sugerencias que ya me han estado haciendo a lo largo de cada una de las intervenciones, que he ido anotándolas y profundizar en cada una de ellas también a lo largo del tiempo posterior a esta presentación, que son de mucha utilidad y que aprecio y valoro mucho. Primeramente, quiero hacer referencia al doctor Michael Núñez, que además de en su intervención haber mencionado y hablado de la obra, ya también hizo algunos señalamientos personales que quiero refrendar. Primeramente, yo al doctor Michael lo conocí en el 2008, cuando yo tenía esta inquietud de irme de intercambio. Terminé haciéndolo en el 2009, el intercambio hacia la Universidad de Bolonia, donde conocería al doctor Lucho Pegoraro. Y bueno, mi inquietud siempre de explorar hacia afuera, hacia nuevos horizontes, como se ha señalado aquí, ya venía desde intentos anteriores que seguro el doctor Núñez y a lo mejor los demás compañeros maestros no lo saben. Yo había hecho 2 intentos de irme a España más tempranamente en mi vida académica. Por varias circunstancias no se dieron las cosas, y en este tercer intento, que creo que fue muchísimo mejor en muchos aspectos, porque pude estar más tiempo, porque se pudieron dar todas estas circunstancias, logro irme a Italia en este tercer intento. Y me dice el doctor Michael, aún lo recuerdo, me dice: mira, yo me comprometo a apoyarte desde una perspectiva de los conceptos del derecho civil, en una obligación de medios administrativos y no de fines. O sea, no depende de mí el resultado, que te vayas o no. Y lo recuerdo muy bien. Me dice: yo te voy a estar coachando en la parte administrativa. El doctor Michael, yo lo conozco gracias al director de la Facultad de Derecho en ese entonces, el doctor José Luis Prado, a quien también le mando un saludo, y también ha sido alguien fundamental en mi impulso académico. Le agradezco mucho también a él. Y me presenta al doctor Michael y bueno, empezamos esta travesía en esta primera aplicación y ejecución del convenio que había hecho el doctor Michael a través de la Universidad Autónoma de Nuevo León, junto con la Universidad de Bolonia, en la que a través del doctor Lucho Pegoraro se realizó el convenio. Logro irme hacia Bolonia y siempre tuve ese cobijo del doctor Michael, incluso estando allá. Tampoco sabe esta anécdota el doctor Michael, pero voy a hacer una referencia muy breve. Ya tenía yo un primer semestre culminado con muy buenos resultados y estaba terminando mi segundo periodo en Bolonia,
y me encontraba en una posición un poco agobiado por situaciones personales un día antes de presentar mi examen de Derecho Internacional, de Derecho de Comercio Internacional. Y recuerdo que el doctor Michael me mandó un mensaje, sin yo haber tenido una comunicación con él previa, y me dijo que estaban muy orgullosos en la universidad por los resultados que ya había dado en mi primer semestre y que lo había comentado con el doctor Prado. Y ese mensaje, no lo sabe el doctor, pero fue muy valioso en ese momento donde por situaciones anímicas no me sentía bien. Tenía 19 años, la lejanía me pegaba un poco en algunos momentos de esa juventud, y ese mensaje significó mucho para que el día del examen, bueno, el día previo, echarle muchísimas más ganas, enfocarme y recordar todo lo que implicaba el esfuerzo que había hecho la universidad y cómo creían en mí en la universidad para ese último periodo dar un mayor esfuerzo. Entonces, agradezco mucho todo el apoyo personal que tuvo el doctor Michael. Luego, regresando a Nuevo León, tengo este ejercicio de mi servicio social en la universidad, donde tengo el primer acercamiento a la investigación con el doctor Michael, quien me propone lo que ya ha señalado, el hacer una investigación, mi primera investigación respecto a un ejercicio de derecho comparado, analizando las aportaciones del doctor Lucho Pegoraro y comparándolas también con las estructuras, los formantes y la forma en la que proponen los modelos para comprender la justicia constitucional respecto a aquella propuesta por Mauro Capelletti en 1968. Entonces hago esta comparación y derivado de esta comparación entre ambos modelos es que después hago un análisis descriptivo de la justicia constitucional de Coahuila. Entonces también fue una piedra fundamental para después mis trabajos de maestría que culmino en este libro que estamos presentando. A lo largo de estos más de 10 años que conozco al doctor Michael, siempre ha estado ahí en lo personal y en lo académico. Muchísimas gracias. Voy a hacer un comentario sobre un tema que puntualizó Michael para cerrar en este punto. Señala que existe un temor lógico que todos conocemos sobre ir a la justicia constitucional local de los sujetos legitimados y se acude más al ámbito federal. Es una praxis que se tiene, que desincentiva la justicia local y que sería interesante saber cuáles son estos formantes no verbalizados, es decir, los criptotipos que hacen que los sujetos legitimados no acudan a activar estos sistemas locales. Sin duda es un estudio bastante interesante, lo he anotado para profundizar en ello. Creo que en este libro hay algunas líneas que permiten evidenciar algunas razones de esta situación. Voy a señalar algunas. Número uno, al no existir una regulación que dé certeza al principio de definitividad en los sistemas locales, creo yo e intuyo que existe un temor en que vayan a vencer los plazos para acudir a la justicia federal mientras uno acude a la justicia local. Esta situación donde no hay ambigüedad y no hay reglas claras de las dos tensiones competenciales no incentivan a la justicia local, por un lado. Número dos, también tiene mucho que ver la parte orgánica, esta parte estructural donde cada una de las entidades federativas, como se evidencia también en el libro, no se fortalecen o no se regulan de manera amplia y total y se garantizan los principios de autonomía y de independencia de los órganos protectores de las constituciones locales. Y creo que esto también es un desincentivo de no creer en los tribunales locales por la duración de los jueces o magistrados constitucionales, por la forma en la que fueron designados que pierden legitimidad, entre otros elementos. No abundaré, pero creo que estos son algunos de los elementos que no propician tener esta certeza o tener temor más bien de acudir a la justicia local. Luego, después de la iniciativa que yo presenté, ya ha habido voluntad política de iniciar otro tipo de procesos de discusión. Ya existe otra iniciativa en el Senado de la República por
la mayoría parlamentaria que ha presentado otra sobre justicia constitucional local, lo que creo que también incentiva a la discusión parlamentaria. Número 2, quisiera hablar del doctor Lucho Pegoraro, que fue a quien conocí en mi intercambio en Italia en el 2009. Y bueno, además de poder haber estado en su curso de Derecho Público Comparado, tuve el honor de poder haber sido también, que pudo haber sido mi tutor, fue mi tutor durante todo ese año. Y siempre estuvo ahí no solo en la parte académica, sino también justamente en la parte personal que lo caracteriza, y todos hemos hecho esta referencia como discípulos suyos, de que no está peleada la sencillez con la trayectoria académica y la capacidad. Y creo que esta enseñanza del doctor Lucho Pegoraro permea todos los que somos sus discípulos, que posteriormente conocí al doctor Giovanni Pegoraro gracias a esa conexión con el doctor Lucho Pegoraro. Y encontré también en Giovanni las mismas características que Lucho no solo en su actuar nos lo demuestra. Y fue una persona que jamás olvidaré la forma en la que como estudiante no solo tenía la situación de salir bien en las notas, estudiar y aprovechar toda la experiencia que genera ir fuera del país. Vale la pena decir, era la primera vez que yo salía no solo de ciudad, sino en el 2009, sino que también apoyó justo en toda esta situación personal. Recuerdo aquella primera clase de Derecho Público Comparado donde le mencionó a todo el grupo que bueno, era el estudiante de México, hizo unos comentarios hacia mi persona para que todos los alumnos me recibieran de buena forma, y yo estaba también buscando estas situaciones de resolución inmediata de dónde quedarme a dormir y demás. Entonces me apoyaron mucho todos los estudiantes gracias al apoyo y lo que me transmitió el doctor Lucho entre las clases, dentro del aula y fuera del aula también, en el bar Belmeloro, que tanto extraño, cambiar ese formato de estudio que tenemos una concepción muy formalista en México, ver otra dinámica distinta de estudio, de la relación estudiante-maestro, donde el respeto y mucho más allá de formos, son enseñanzas que me llevo en mi vida personal y yo le agradezco muchísimo. Es un honor ser su discípulo, doctor Lucho, y que me esté acompañando este día. Un comentario respecto a lo que ha señalado sobre el análisis de los elementos o sistemas o mecanismos de control constitucional local y el diálogo que hay respecto al sistema federal. También lo anoté como un tema de análisis interesante. Claro, está pendiente también el formante jurisdiccional que ya estoy analizando, por cierto. Pero particularmente sobre este diálogo vale la pena señalar, doctor Pegoraro, que me parece fundamental, toda vez que inclusive, como un comentario al margen, el amparo en México surge como antecedente primeramente del amparo de un ejemplo y una experiencia local, que es Yucatán exactamente. Entonces, este antecedente ya está, tenemos esta tradición jurídica del principal medio de control constitucional que surge de un sistema, de un mecanismo local, y creo que es importante analizarlo ahora en esta evolución de los sistemas de justicia constitucional actuales. Te agradezco mucho estos comentarios. Con el doctor Giovanni Figueroa. Al doctor Giovanni yo lo conocí en el 2012, entre el 2012 y 2013, finales del 2012 e inicios del 2013, cuando yo recién llegué a la Ciudad de México a trabajar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y él también recién llegaba a Ciudad de México para trabajar. Entonces coincidió mucho la etapa de este cambio de los dos en nuestra vida profesional, académica y personal. Y ya lo había conocido vía telefónica en aquellas ocasiones que el doctor Lucho Pegoraro venía a México. Tuvimos algún contacto vía telefónica nada más, pero en ese periodo, cuando recién llegó a Ciudad de México,
tengo el gusto y esa bonita coincidencia de haber estado desde las primeras etapas aquí en Ciudad de México, cuando él también llega. Entonces, no solo nos une el ser discípulos del doctor Lucho Pegoraro, sino también creo que esta etapa de vida nos ayudó a generar una amistad primeramente y posterior que se ha sembrado y se ha cosechado en el ámbito académico, pero principalmente desde la perspectiva de la amistad, en la que yo he visto en el doctor Giovanni, además que somos un poco coetáneos de años. Yo sé que es un poco más grande que yo, pero realmente siento esa conexión de amistad en la que hemos colaborado y nos hemos apoyado en lo personal. Agradezco muchísimo eso y cómo ahora eso repercute, insisto, en la parte académica. Hoy por hoy, inclusive, vale la pena señalar que este trabajo de maestría, uno de los detonantes, además de la escuela del doctor Michael y la escuela del doctor Lucho, fue haber leído este artículo que publicó en el libro coordinado por la doctora Silvia Bañi sobre justicia constitucional comparada, en el que leí con mucho interés cómo profundizaba él en el formante normativo en aquel entonces de todos los sistemas de justicia constitucional que existían más o menos en el 2015 hacia atrás. Y este fue un detonante para mí, que si bien es cierto ya había leído doctrinas sobre justicia constitucional local como la del doctor Astudillo, que abordaba los 4 primeros sistemas de justicia constitucional, y la que me llevó a analizar el caso Coahuila, sí fue un detonante para incentivarme y tener un mayor interés sobre la justicia constitucional local y profundizarla. Junto con también los estudios del doctor César Camacho Quirós, a quien también le mando un gran saludo, que fue fundamental también su forma de analizar normativamente la justicia constitucional local. Entonces, así como fue detonante esto, Giovanni, que te agradezco mucho, insisto, toda esa investigación que tienes, y eres un comparatista de la escuela del doctor Lucho, a quienes tenemos una gran cercanía, lo agradecemos. También el ahora estar haciendo este tipo de proyectos donde, como ya sugirió el doctor Lucho, el doctor Michael y quienes han antecedido el uso de la palabra, profundizar en el formante jurisdiccional es algo que ya lo estamos haciendo y estamos analizándolo de la mano ambos para este tema que bien lo ha sugerido y que bueno, con tu orientación lo estoy trabajando para este trabajo conjunto. El doctor Néstor Pedro Sagüez, al doctor Néstor Pedro Sagüez yo lo conocí en el 2015, en un regreso a Bolonia después de 5 años de haber estado en mi intercambio de licenciatura, y ese 2015 para mí fue un parteaguas en mi vida en muchos aspectos. Fue un reencuentro con Italia muy especial. Pude estar en el curso del doctor Lucho Pegoraro de metodología de la comparación jurídica, y en ese curso, entre otras cuestiones de mi reencuentro con Italia, pude conocer al doctor Néstor en una charla que tuvo sobre el control de convencionalidad. Terminando esa charla, yo recuerdo con mis inquietudes, al terminar la charla me acerqué con él esperando que tuviera un espacio para platicar y cuestionarle algunas cosas, teniendo la oportunidad de platicar con alguien que respeto y admiro mucho por ser alguien de renombre y el principal constitucionalista en Argentina y en Latinoamérica, como ya lo ha señalado el maestro Edgar Caballero. Y bueno, fue un gusto haber platicado en esa ocasión, que la plática no solo fue de esas primeras preguntas, sino tuvo la apertura el doctor Néstor, y yo le agradezco mucho de haberme permitido profundizar mucho en los temas, de haber tenido coincidencias personales, y después de ese encuentro, posteriormente en sus venidas a México, hemos tenido gran oportunidad de platicar, de verlo en otros foros, de haber ido a Toledo, gracias también a las sugerencias, apoyo y orientación del doctor Néstor Pedro Sagüez el año pasado, y también este apoyo en las publicaciones como la que ya mencionó en Argentina sobre el control de la Suprema Corte que realiza a la consulta popular. Y es una persona que transmite
mucha energía, alegría, y es un gustazo coincidir con él siempre en las pláticas que tenemos y la convivencia, donde alguien, igual que el doctor Lucho Pegoraro, demuestra que no está peleada la sencillez, la accesibilidad, con esa capacidad humana. Yo creería que es igual proporcional de esa trayectoria que tienen a esa manera y trato humano que tienen. Yo creería que es así de proporcional ambas virtudes. Por último, quiero agradecerle al maestro Edgar Caballero. Bueno, quisiera hacer dos comentarios. Uno que hizo el doctor Néstor Pedro Sagüez, disculpen, sobre la situación de cómo es importante conciliar la parte de las directrices de una reforma federal y que esto no impliquen una invasión restrictiva hacia los estados, hacia la soberanía de las entidades federativas. Recibo con mucha atención ese comentario, particularmente sobre lo que hace respecto a las salas constitucionales. Yo inicialmente hice esta propuesta que podrán ver en mi libro, en el que propongo crear una sala constitucional o un órgano especializado ad hoc para resolver estas controversias. Sin embargo, creo en este replanteamiento y lo he venido pensando en los últimos años, en los últimos meses, después de que se publicó el libro, que creo que sí es importante emitir directrices mínimas, que eso es lo que se pretendía, pero habría que replantear, pero no con el desincentivo de amarrar o sujetar a los estados en su soberanía, no violentando ese principio, sino más bien poner esos mínimos necesarios para que existan órganos verdaderamente independientes, autónomos y con mecanismos mínimos también que garanticen los principios de justicia pronta, completa y completa. Creo que buscar la manera de resolver y cuál será la fórmula exacta para realizar esto, podría haber muchas fórmulas, pero habría que sujetarlo siempre al principio de no violación de la soberanía y claro, del pacto, respetando el pacto federal, para no convertirlo en un centralismo unitario, sino más bien siempre atendiendo al federalismo. Muchas gracias también por ese comentario que me hace, doctor. Por último, con el maestro Edgar Caballero, que llevo poco conociéndolo desde el año pasado a través de la amistad y gracias a la amistad con el doctor Giovanni Figueroa. Lo conocí en foros y congresos justamente de justicia constitucional, que nos ha invitado el maestro, nos ha invitado el maestro Jesús, a quien le mando muchos saludos. Y fue un gran gusto conocerte y estarte conociendo, Edgar, porque somos personas que venimos de escuelas similares, con personas comunes en grupos y redes académicas comunes en las que hemos podido compartir, como bien dices, y gracias por haber hecho honor a tu palabra con ese mezcal en el que ahora estamos organizando esta presentación. Siempre has tenido un gran impulso académico donde como grupo nos ves como grupo y eso yo lo agradezco bastante. Y bueno, fuiste quien tuvo la iniciativa de proponerme hacer este evento vía virtual, que yo me había sentido un poco triste de la cancelación de los eventos en físico y yo agradezco enormemente esa iniciativa que tuviste, ese impulso y también el conocerte derivado de esta relación con el doctor Giovanni. En general, esos serían mis comentarios hacia todos ustedes, mis comentarios generales sobre la obra. Sé que hubo algunas preguntas que si por el tiempo les parece ya las responderé yo vía Facebook Live en escrito y bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas ustedes. Gracias. Bueno, pues de mi parte no me queda más que agradecer a los comentaristas de la obra, por supuesto al autor que hoy nos convocó y bueno, repetir que esto es una fiesta académica, que es una celebración que se produjo a partir del esfuerzo y de los años de dedicación de Manuel. Y bueno, mi agradecimiento a todas y a todas las personas
que siguieron la transmisión en vivo. Tuvimos un muy buen aforo. Eso lo agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a finalizar la transmisión en Facebook y les agradezco de nueva cuenta toda su atención.